también empezando a retirar todos los estímulos financieros que estuvo volcando el mercado en los últimos años. El mercado está esperando de que haya 4 o 5 subas en el año que totalicen entre 1,25 y 1,5% de suba, independientemente de, dices, 1,25 o 1,5, creemos que va a ser fundamental el incremento de marzo, y ahí el mercado está dividido. La mayoría espera que el aumento sea de 25 puntos básicos, nosotros esperamos que sea de medio punto. Sí, estamos en lo cierto, en la previa al 16 de marzo, el FED se reúne 15, 16 de marzo, el segundo día es cuando dictamina el aumento de las tasas de interés. Podemos llegar a tener una baja importante en el precio de las acciones norteamericanas. Lo más importante de todo esto es que vamos a terminar el 2022, y no quiere decir que no va a haber aumento en el 2023, pero vamos a terminar el 2022 con una Fed Fund Rate en torno al 1,5%, que si se respeta el spread que está viendo con el T-Bond a 10 años, la tasa de los bonos del Tesoro va a estar en 3% aproximadamente, y la inflación estimada es de 3,60 para este año. Tengan presentes estos números, porque el spread pasaría a ser importante todavía para una economía norteamericana, pero tan pequeño que puede terminar afectando al mercado accionario norteamericano. ¿Sí? El otro punto que nosotros lo sabemos muy bien es que la suba de las tasas, lo sabemos por experiencia, ¿no? Porque siempre ocurre en la Argentina, más allá de que hoy estamos caídos del mapa, aún con el acuerdo con el FMI a la vuelta de la esquina a firmarse, que las subas de las tasas de interés siempre produce una contracción en todas las condiciones financieras a nivel mundial. Hay un flight to quality, un vuelo a la calidad hacia el dólar, y afecta a los mercados emergentes como el nuestro, porque es de donde salen los fondos. ¿Sí? Y si además se trata de una economía que está endeudada y con una inflación alta o creciente, y ya empieza a haber algunos problemas en esas economías. Ahí de vuelta, si bien nosotros estamos caídos del mercado de capitales, los mercados internacionales, más allá de lo puntual por el arreglo con el Fondo Monetario que despierta interés nuevamente en algunos bonos nuestros, Argentina, Egipto, Turquía, Sudáfrica y Brasil están de vuelta en el ojo de la tormenta. Sin ir más lejos, Brasil, que junto a China, nuestro principal socio comercial, va a aumentar la tasa Selic de 9,25 a casi 12% anual. Se espera una mayor inflación, para nosotros una inflación bajísima igual, ¿no? Cuando hablamos del 5,5 o 6% de inflación es bajísimo, para un país que venía con una inflación por debajo de 3 hasta no hace mucho, es un salto importante. Y además la economía puede comenzar a estancarse. ¿Sí? El otro punto no menor, hoy no lo estamos sufriendo, pero en líneas generales cada vez que aumentan las tasas internacionales bajan los precios de los commodities. ¿Sí? Esto afecta obviamente a todos los países que nombré, y a nosotros nos afecta justamente por el superávit de la balanza comercial. Crecimiento económico que estamos esperando en la Argentina en materia de crecimiento económico. Bajamos nuestra expectativa del 3% de crecimiento que teníamos el mes pasado a 2,5, a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario, básicamente por 3 factores. Los digo en orden cronológico. El efecto de la sequía no es un tema menor, estamos proyectando un superávit comercial para este año de 8.000 millones de dólares, venimos de 15.000, ¿sí? Para que se den una idea. O sea, el efecto de la sequía va a ser importante. El otro tema es el cumplimiento del recorte del déficit primario y la menor asistencia monetaria que el Banco Central le va a hacer al Tesoro. Todo esto redunda en que la Argentina Sociedad Anónima, que es la principal empresa del país, va a tener que bajar, por más que no lo digan, su nivel de gasto. Porque cuesta, o sea, en líneas generales, si le tenemos que hablar de inflación, esperamos una inflación mayor para el año que viene, para este año, perdón, que el año pasado.
pero si el gobierno avanza y cumple, no tanto el plan de recorte de déficit primario, que el 2,5 creemos que es fácilmente alcanzable, esa es la meta que le impuso el Fondo Monetario de Argentina para este año, pero sí con la menor asistencia monetaria del Banco Central. El componente monetario que estamos teniendo en inflación tiende a desaparecer. Entonces vamos a seguir teniendo inflaciones importantes, pero quizás el impuesto inflacionario no ayude tanto a tener un superávit primario elevado, perdón, bajo, pero que permita alentar el crecimiento económico. Sin ir más lejos, ayer se conoció la recaudación de enero, el primer mes del año. ¿Cuánto fue, Nacho? De 51%. 51%. ¿Y la inflación de los últimos 12 meses, enero? 50. O sea que hay un crecimiento real de los ingresos de apenas un 1%. ¿No? Es muy poco pensar justamente el aumento de la recaudación que puede llegar a potenciar el crecimiento. Por otro lado, hay una cuestión de que hay que destacar lo importante de tener un acuerdo programático con el fondo, mejor tener acuerdo no tenerlo, porque era tener el abismo mañana o tener el abismo dentro de 3, 4 años. Digo tenerlo entre 3, 4 años porque hay un acuerdo marco que falta que sea refrendado por el board del fondo, eso es un trámite, pero básicamente que sea aprobado por el Congreso argentino. Pero no hay ninguna eliminación de todas las incertidumbres que tenemos a mediano plazo por la carencia de un plan económico. O sea, es lo que nos falta ver. Mientras no tengamos plan económico, lo que hicimos fue tender un puente de 3 años. No en vano, el acuerdo firmado incluye una revisión de las políticas dentro de 2 años y medio. Sí, o sea, cuando el puente se está para acabar. Cuando analizamos todo esto, tenemos que estar pensando que el acuerdo con el fondo nos permite un puente para no entrar en default con el organismo, básicamente porque son los únicos vencimientos en dólares que tenemos de acá hasta el 2025. Pero no pensemos que nos va a permitir traccionar inversiones hacia la economía real. Lo vemos extremadamente difícil, especialmente en una economía que tiene un uso de la capacidad instalada aún por debajo del 70%. En materia de inflación, el REM está pronosticando 55% para este año. Nosotros, de vuelta, sin esperar a ver la claridad del plan económico, a ver cómo se van a cumplir con las metas fiscales y monetarias, esperamos un 58%. Cuando esté el plan sobre la mesa, a ver cómo se va a cumplir, cuál es la letra chica, ese 58% en teoría debería tender a bajar y no tender a subir. ¿Ok? Esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, y siempre y cuando tengamos un plan acorde a la letra chica. Esa es otra cuestión también que después hay que ver. Por lo pronto, estamos esperando un primer trimestre del año con una inflación levemente por encima del 12%. Los sindicatos probablemente presionen justamente por el descalce que hubo en la inflación 2021 con los aumentos paritarios, por lo cual van a recibir alguna compensación a pagarse antes de que finalice el primer cuatrimestre del año. Hacia el alza van a estar presionando la suba de tarifas a los servicios públicos, que este año van a aumentar en torno al 20%. Lo otro que también va a estar presionando hacia el alza también o va a mantener, digamos, una inflación elevada es el tipo de cambio. El tipo de cambio este año va a jugar, a diferencia del año pasado, que tuvimos un ajuste nada más que 18%. Nosotros este año estamos esperando un ajuste bastante superior, después se lo vamos a comentar, pero nos adelantamos, es de casi 49%. Son todos aspectos que seguimos viendo que van a mantener la inflación alta. De vuelta, hay que esperar el plan económico para ver cuál es la letra chica de cómo se van a retirar, cómo se va a cumplir con el programa monetario, más allá que el programa fiscal. El programa fiscal creemos que es fácilmente cumplible, porque eliminando el IFE, el ATP,
que como son partidas COVID no tendrían por qué seguir existiendo, y eliminando también el impuesto solidario, ¿sí? Pasamos automáticamente a tener un 2,5% de déficit primario. O sea, no hay un gran esfuerzo adicional para alcanzar la meta del 2022 por el lado fiscal. Por eso no nos preocupa. Sí nos preocupa la meta monetaria, que la vamos a ver qué es lo que el gobierno piensa hacer en ese aspecto en el cortísimo plazo, que es interesante para la política de bonos. Ahora, con una inflación asegurada, primer trimestre, 12% más, los bonos SER continúan siendo una muy buena alternativa, especialmente todos los que tienen tasas positivas. Como les dije, las tasas, las metas fiscales que impone el Fondo Monetario son alcanzables. ¿Qué nos preocupa? El mediano plazo. O sea, el 2024 el Fondo Monetario nos dice que tenemos que tener un déficit primario del 0,9% del PBI. Me encantaría tener equilibrio, porque en el 2025 empieza a haber vencimiento fuerte de la deuda, y crecientes hacia el 2028, 2029, 2030 empieza a ser crecientes, y mucho más crecientes hacia el 2034. Por ende, necesitaríamos tener en el 2025 una previsibilidad de que vamos a tener entre 1 y 2 puntos de superávit primario. El tema es simple: superávit primario es para pagar los intereses de la deuda. El capital siempre se refinancia si sos creíble, y la credibilidad no solamente la tenés con un buen plan o con un plan acorde, sino pagando los intereses de la deuda. Argentina no paga intereses. Entonces, es extremadamente ser creíble y tener un riesgo país bajo. La Argentina lo que necesita es un plan económico, una política fiscal, una política monetaria que permita visorar que en algún momento vamos a tener un riesgo país en torno a 500 puntos básicos, porque es lo que nos va a permitir acceder al mercado de capitales y refinanciar los vencimientos de capital. Hoy eso no se avisora. O sea, por eso les comentamos al principio. El acuerdo con el fondo es un puente hasta el 2024. Es mejor tener este puente a no tener nada, porque si no nos caíamos a un precipicio. Pero le falta un golpecito de horno bastante importante a cómo están sentadas las bases en lo que es déficit fiscal. Por la parte monetaria, el gobierno lo que va a estar avanzando, creemos, es en seguir ajustando las tasas de interés. Creo que con una inflación de enero que vamos a ver de las puntas, el más pesimista en el mercado está hablando de 3,8, o el más optimista, perdón, el más optimista está hablando de 3,8 aumento en enero, el más pesimista de 4,5. De vuelta a repetir el 3,8 de diciembre ya sería pésimo. La mayoría del mercado lo está viendo en 4, arriba de 4. Creemos que ahí el gobierno va a avanzar con una fuerza de tenazas por dos vías. La primera es incrementar la tasa de aumento que viene teniendo el dólar mayorista. Y la segunda, muy probablemente, continúa aumentando la tasa Butler. Nacho, ¿cuánto fue el dólar mayorista que aumentó en enero? A tasa anual, ¿eh? Un 32%. 32%. El aumento del dólar mayorista en enero, o sea, llevado a tasa efectiva, es bajísimo, con un país que no hablemos de inflación proyectada, no hablemos de plan, de posibilidad de un plan monetario exitoso, si lo hubiera. Hablemos de inflación del 2021, tuvimos una inflación del 51, le restamos la expectativa de inflación norteamericana para este año, y tendríamos que ajustar un 47% el tipo de cambio para que el tipo de cambio real se mantenga inalterable. ¿Cuánto es, Nacho, lo que dijiste? 32%. 32, 47,32, estamos 15 puntos por debajo todavía. O sea, lo que se va a venir, nosotros queremos, teniendo en cuenta la caída que va a haber en el superávit comercial, que va a pasar de 15.000 a 8.000 millones,
Es una política cambiaria de ajuste. El gobierno lo que busca es que haya un esquema de evaluaciones periódicas, que es lo que los economistas llamamos closing peg. El closing peg, para que sea exitoso, tendría que estar pensando en un ajuste del 3,3% mensual mínimo. Ese 3,3 es lo que te da este 48,5, y con una inflación en Estados Unidos de 4 puntos, estás cubierto hasta un 52,5 de inflación local, o sea, un poquitito más que la del 2021, y obviamente acá estamos un poquito voluntariosos en la estimación, pensando de que el ajuste monetario, que es un punto del PBI, lo que el Banco Central asistiría en menor cantidad al Tesoro Nacional este año, se cumpla. ¿Sí? Ahora, para que este 3,3 sea exitoso, tiene que darse una condición básica. Tiene que aumentar la tasa Butler. La Butler lo está en 38, necesitamos que pase a estar en 42. Porque cuando la tasa Butler es 42, y esa tasa la pones en términos mensuales y la pasás a tasa efectiva, empezamos a visorar una tasa de interés real en equilibrio o levemente positiva. Es lo que se necesita justamente para fortalecer la demanda de pesos y poder reconstruir un mercado de deuda en moneda local. Si no, la gente va a seguir demandando dólares. Personalmente, en Wise lo que nos preocupa es cuando el mercado le agarra el ritmo. Cuando el mercado le agarra el ritmo a una devaluación mensual clavada en torno al 3,3, un mes puede ser 3, al mes siguiente 3,5, pero que ya tiene el pulso del mercado cambiario, los exportadores demoran la liquidación de dólares, y los importadores, siempre que pueden, pagan anticipadamente divisas. Y volviendo un poco para atrás, en un año donde va a entrar el 60% del superávit comercial del 2021, y cuando ya estamos escasos de reservas, es un problema. Es un problema. El gobierno no quiere hacer el one shot. Nosotros queremos que lo más razonable sería ajustar el tipo de cambio un 20%, después ir a regla de ajuste del 2% mensual. Llegamos al mismo lugar que ajustando 3,3 todos los meses, ¿sí? No vamos a otro lugar. Pero lo que evita es que los exportadores demoren la liquidación de dólares. Es un escenario de reservas que son escasas. Hay que tratar de evitarlo. Si va a haber salto cambiario, devaluaciones periódicas, honestamente, si tuviera la bola de cristal, estaría en casino. Debería haber salto cambiario. Nadie quiere devaluar, por eso el gobierno habla de devaluaciones periódicas. Los tiempos de liquidación de la cosecha gruesa van a ser quienes terminen dictaminando si va a haber luego un salto cambiario o no. Por lo pronto podemos ir pensando en algunas cuestiones de hasta qué momento puede haber, políticamente hablando, ¿no? Ajustes mensuales. Yo fijaría el mes de abril de este año como último mes de ajuste, de ajuste mensual. ¿Por qué? Porque abril vence el T2B2, que es un bono dólar linked. Entonces, si no efectuamos ningún ajuste cambiario, ningún salto cambiario, antes de que vence este bono, le sale mucho más barato y es menor la emisión secundaria de pesos que te hace en el gobierno para pagar este bono. ¿Qué vence cuando, Nacho, el T2B2? El fin de abril. En TV22. En TV22, fin de abril. No es el T2B2, perdón. T2B2 vence en octubre. Gracias por la corrección. TV22 vence a fin de abril. Cualquier one shot estaría a partir de mayo. Y si no quiere hacer one shot, cualquier aceleración en el ritmo de ajustes mensuales, si es que el gobierno no quiere avanzar ya con un 3,3, sería a partir de mayo. ¿De dónde sale ese 20% de ajuste de one shot? Es simple.
Si el dólar mayorista lo ajustamos por inflación, con un ajuste que arranque de los 90, ¿sí? Hasta el 31 de diciembre tendría que haber terminado en 122 pesos el año pasado. Terminó 14% por debajo. Si consideramos la inflación de enero, tendría que estar ascendiendo subiendo un 18%. De ahí donde sacamos ese 22%, ese 20% de one shot, ¿sí? Que debería ocurrir. Después tenés otras cuestiones también que lo avalan, ¿no? Y el dólar técnico, que tanto lo mira el gobierno, te está dando un precio a casi 137 pesos. Lo otro que el gobierno necesita urgente para dar previsibilidad al gobierno, a la economía, es bajar las brechas cambiarias. Hoy la brecha con los dólares alternativos está arriba del 100%. Con el MEP estaba en ¿cuánto? ¿110, Nacho? Sí, 105. 105 está con el MEP. El gobierno, ¿cómo necesita una brecha entre el 40 y el 50%? Mínimo tendría que estar aspirando a que baje entre un 70 y 80%, a 70/80. Hay dos formas de que baje. One shot, por un lado, o devaluaciones periódicas que no bajen del 3,3% mensual, y un plan económico creíble. ¿Sí? Plan económico creíble. Si vos no tenés plan económico creíble, la única manera de achicar la brecha es ajustando la mayorista. No hay vuelta atrás. Lo que sí, más allá de que nosotros le decimos que este plan o este acuerdo con el Fondo Monetario, tal como está planteado, es un puente, existe. Te evita el default a la vuelta de la esquina. Entonces, todos los dólares paralelos tendrían que tener una vuelta a la calma. Eso es algo que tendrían que dejar de subir en el corto plazo, e incluso no descarten que tendrían que estar cotizando en torno a los 200 pesos, sino a los 215/220. Es algo que tenemos que empezar a tener inspectores como una posibilidad cierta que podría ocurrir, pues se despejó el escenario de default. Tranquilamente me podrían estar preguntando, pero no se van a actualizar por inflación. Mi respuesta va a ser la misma del año pasado y la misma del año pasado. Y algún día se van a actualizar por inflación. La realidad es que hace 2 años que los dólares paralelos contra la inflación vienen perdiendo por goleada. Apostando una cartera de SER, todos los años tendríamos un 30% más de dólares alternativos, si lo vemos en términos anuales. Creemos que este año no va a ser la excepción. Bueno, aumentamos levemente básicamente porque aumentaron las tasas de interés, el dólar para fin de este año, lo elevamos a 152,50. Eso implica un ajuste mensual del 3,3%. De ahí surge ese piso que vemos de ajuste mensual del 3,3%. Es un dólar 16% por encima del que fijó el gobierno en el presupuesto 2022, que es un dólar que ni el Banco Central se lo cree, porque el mismo PC viene diciendo que no quiere que el tipo de cambio pierda en términos reales contra la inflación este año. Así que tendremos que tener una inflación del 35 para poder tener un dólar en 131, lo cual es ciencia ficción. Cuando pensamos en todo lo que es dólar futuro, si hoy tuviéramos que hacer una cobertura a abril, que ayer el dólar futuro abril cerró en 115,50, y suponemos un ajuste cambiario mensual del 3,3 para febrero, para marzo y para abril, y al aforo de 20% le exigimos una ganancia del 3,5% mensual, prácticamente estamos en equilibrio, no genera ganancias, tendremos una ganancia del 0,46%. Ahora, si lo miramos como lo que es una cobertura, ¿sí? Es fantástico, porque estamos hablando de que si hay one shot,
estamos súper cubiertos. Y si no hay one shop y tenemos obligaciones en moneda dura hacia el mes de abril, comprando hoy a 115,50, es muy probable que salgamos hechos o con una ganancia mínima. ¿Sí? O sea, dormiríamos tranquilos todas las noches, en definitiva. Las alternativas de ajuste cambiario, ya se los dijimos, implican un nuevo ajuste en la tasa Butler. No se sorprendan que a lo largo de este mes el Banco Central anuncie un nuevo ajuste. Creemos que va a ser clave la inflación que se va a dar a conocer a mediados de este mes. Así que cualquier ajuste que tengamos en la Butler va a ser sobre fin de mes o principio de marzo. Pero vemos muy posible, en un porcentaje altísimo, que haya un ajuste en las tasas. Por ende, sigan tomando todos los créditos subsidiados que el mercado les ofrezcan, los bancos les ofrezcan. Sigan descontando todos los cheques de terceros en los bancos que, según el banco, tienen tasas que van del 25 al 36% anual. Aún si no necesitan la plata. Y si no necesitan la plata, tómenlo igual, háganlo como están haciendo muchos clientes y lo invierten en nuestro fondo de Catwise, que hoy tiene una tasa efectiva anual del 52%. Ahora, después sobre el final, se los voy a contar cómo llegamos a ese 52%. Ahora, si necesitamos fondos y consumido las líneas de crédito subsidiadas, y acá tenemos dos cosas para hacer. La primera es financiarnos a través del mercado de capitales. Hoy los bancos, si tenemos que ir a buscar crédito a sola firma, no nos prestan por debajo del 55% anual. ¿La tasa de caución cuánto está? A 180 días. 38. ¿Y a un año? Bueno, tenemos 38 a 180 días, que nos vamos a un 43, 41 con comisiones, o 42. 42. Nos vamos a un 42 con comisión. O a un año, me dijiste 41. Que nos vamos a un 45 con comisiones. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Supongamos que lo hacemos a un año, que logramos colocar cheques propios a un año en el mercado de capitales. Estás vencida. Yo tengo un cheque hoy y lo estoy levantando dentro de un año, como si él tuviera un préstamo finish. El banco nos presta al 55, 10 puntos más de tasa. Esto es 45 con gastos. Y vos le tenés que pagar capital e interés todos los meses. ¿Sí? El hecho de que este 45 sea finish, si estamos pensando en una inflación del 50% para este año, para ser números redondos, ¿sí? Obviamente el 50% no lo voy a tener el primer mes, lo voy a tener el mes 12, el mes que voy a pagar el cheque. Así que hago este 50 dividido 2 para saber que voy a tener inflación promedio a lo largo de la vida del crédito. Este cheque estoy vendiendo el 25%. ¿Sí? Este 25% es el impuesto inflacionario de nuestras ventas. Y como nosotros estaríamos financiando el 45%, en realidad en términos reales pagamos una tasa de solamente 20% en una inflación del 50% más, pagadero fin de año. O sea, cuando vemos todo este análisis y necesitamos plata, es mucho más conveniente ir por el mercado de capitales que por el mercado bancario una vez que ya no tenemos líneas subsidiadas. La otra alternativa es, volvemos sobre el paso anterior, tomamos todos los subsidiados, descontamos todos los cheques terceros que nos dan, invertimos en el fondo AdCapWise al 52% anual y las cuotas parte del fondo las caucionamos. La caución hoy, ¿cuánto está? Tenemos un 33% del costo de la caución. O sea que en términos anuales estaríamos ganando la diferencia para la tasa de 52. Es un 19 puntos por año. Lo que podemos financiar es el 80% de lo que tenemos en el fondo, no el 100%. ¿Sí? Pero es una muy buena alternativa de endeudarnos con nuestra plata y además ganar de 19 puntos. Cuando hagamos todo lo que es el análisis de títulos públicos,
Si usamos la estimación del REM, que es del 55%, y calculamos un SER un punto más abajo del 54%, nos sigue gustando los bonos a tasa fija, básicamente el TIO 23. El TIO 26 tiene un poco más de duration, nos gusta, pero es para una cartera un poco más riesgosa. Nos gustan los bonos SER, el T2X2, TX23, TX24. Los tres cotizan por encima de la curva de rendimientos. Si les estoy diciendo que va a aumentar la tasa Butler, no podemos no tener el PR15. Sé que acá lo están viendo muy por debajo de la curva de rendimientos, pero tienen que tener en cuenta que es un bono con una duration menor a medio año, con lo cual le da estabilidad al fondo. Le da estabilidad y le baja la duration. Y el otro bono que nos gusta es el PMJ23 de Mendoza, que si no me falla la memoria es a 18 meses. Es un bono relativamente corto, que viene rindiendo muy bien con una demanda muy atractiva. Y si pensamos en un ajuste del 3,3% mensual, que anualizado te da como tasa efectiva casi un 49% de tasa, y el T2, B2, TB23, que los dos son cortos, ¿sí? Porque uno estamos diciendo que vence en octubre este año, el otro en abril del año que viene, te da un buen rendimiento mensual y te da también mucha estabilidad al portfolio porque tiene una duración corta. Y te defendés de cualquier one shot que pueda llegar a haber. Y si no lo hay, vas capitalizando el ajuste mensual. O sea, esos serían los elegidos que tendríamos para armar una cartera en pesos rendidora que le gane a la inflación. ¿Sí? Y esta es una cartera que tiene la pueden armar según cómo lo compongan, con una cartera con una duration en torno a 1,2, 1,25 años de duration, o sea, una duration bajísima, con lo cual es una cartera que no tendría volatilidad. De hecho, es la forma que está compuesto nuestro fondo, que le viene ganando la inflación y al dólar mayorista por lo que tenemos de dólar linked. Y fíjense, esto es lo importante, la volatilidad anual que tiene. Apenas 5%. O sea, está entre los 7 fondos de esta especie con menor volatilidad del mercado. Despejado el escenario de default, el riesgo país debería bajar. No estamos esperando bajas muy agresivas. ¿Sí? No hay plan económico de vuelta. Si no hay plan económico, no podemos estar pensando en, como salió algún colega a hablar, de que podrían subir 50% los bonos en dólares y llegar a tener, porque llegaríamos a tener un riesgo país similar al de Ecuador. O sea, nos faltan quemar varias etapas para poder pensar eso. Hoy podemos sí pensar de que, evitado el riesgo default, el riesgo país debería bajar de manera tal que los precios de los bonos en dólares suban 10%. Y ese 10% es en dólares, además. ¿Sí? Ahí lo que nos gustan son toda la parte corta de la curva, el L29 y el L30, que están muy desarbitrados con el GD29 y GD30. ¿Sí? Ahí creemos que podemos tener muy buenas ventajas. Aparte, son bonos que hoy están cotizando entre 26,5% y 27% de TIR, y hasta hace 3 meses tenían TIR del 24, entre el 22 y el 24. O sea, ese tendría que ser nuestro objetivo inicial. Sabemos que la renuncia de Máximo Kirchner le causa ruido al mercado. Creemos que lo que busca, sí, sin tapujos lo que voy a decir, lo que busca Cristina a través de su hijo, es mostrar que el Frente de Todos no comparte el acuerdo que se está firmando con el FMI, pero no vemos un peronismo que se parta, que se rompa. O sea, mientras sigamos teniendo funcionarios, Cristina a la cabeza, y legisladores, funcionarios en puesto ejecutivo, y legisladores del Frente de Todos, el Frente de Todos va
va a objetar, pero va a acompañar las decisiones de Alberto. Y Juntos por el Cambio va a apoyar. Más allá que también puede decir que no hay plan y un montón de cosas, va a apoyar el acuerdo con el fondo. Es mejor, de vuelta, es mejor tener acuerdo que no tenerlo. Y de esa manera piensa Juntos por el Cambio. Entonces no le vemos grandes trabas a que el acuerdo se apruebe en el Congreso. Entonces todas estas bajas, las bajas que vimos ayer, por ejemplo, para nosotros son chances para incrementar posición en el L29 y en el L30. Y lo mismo vale para las acciones, porque pensamos que va a haber, que va a haber acuerdo y va a ser refrendado por el Congreso. En ese contexto, nosotros, ¿qué es lo que estamos pensando? En este marco de mayor certidumbre que da el Fondo Monetario, vemos un Merval en dólares en 411 puntos, creemos que es precio de entrada, porque cuando Alberto asume como presidente, el Merval en dólares cotizaba en 470, llegó a cotizar por encima ese valor, llegó a estar arriba de 500, pero vamos, el día que asumió 470, posterior estuvo en 520 por el día de la asunción, nos quedamos con el 470, tenemos ahí una suba interesante, en torno al 20% en dólares, porque esto lo estoy calculando en dólares. Y ahí no es que no nos gusten las energéticas, pero las energéticas subieron fuerte. Entonces, si tratamos de ver entre empresas que tengan un price to book value bajo, un price to earning bajo y un beta alto, pensando que se viene una suba del Merval, y nos gusta Banco Francés, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y Comercial del Plata. Esos serían los 4 papeles que hoy tendríamos. CDAs. Sé que hay muchos fanáticos de los CDAs. Yo esperaría para recomponer una cartera de CDAs. Creemos que puede seguir a subir un poco más de la mano de lo que suban las acciones norteamericanas hasta a lo largo de todo febrero. Marzo va a ser un mes de esperar qué es lo que va a ocurrir con la Reserva Federal. Así que yo ahí estaría líquido, no estaría invertido, y si estaría invertido sería en empresas con poca deuda, en empresas del sistema financiero, en empresas de consumo masivo como Procter & Gamble, Walmart. O sea, sería extremadamente selectivo. No tendría tecnológicas, sería tener algo muy agresivo. Piensen que las tecnológicas viven constantemente del financiamiento también. En un financiamiento cada vez más caro en Estados Unidos. Esto sí lo vemos también un poco con la óptica de analizar el activo subyacente. Ahora, el activo local, ¿sí?, también entra a jugar el contado con liquidación. Y nosotros le dijimos que con el acuerdo del Fondo Monetario y un plan que por lo menos asegure de que vamos a tener 12, 18, 24 meses de pseudo tranquilidad sin que sea la panacea, nosotros vemos al contado con liqui más cerca de los 200 pesos que de los 223 actuales. Ya estamos viendo una caída quizá del 9% en contado con liquidación. Esa caída la podemos tener con los CDRs también, más lo que podrían llegar a caer si es que estamos en lo cierto y la Reserva Federal el 16 de marzo aumenta 50 puntos básicos la tasa de interés. Si aumenta 25, los CDRs pueden seguir subiendo tranquilamente. Vamos a reconocer que nos equivocamos, pero recuerden siempre que nadie se muere por tomar ganancias. ¿Sí? Entonces creemos que es un momento para tomar ganancias. ¿Sí? Con respecto al fondo nuestro, el mes pasado terminó con una suba del 3,5%. Acumula en el año una suba del 3,53%, un poquitito más. Tiene una tasa efectiva anual del 52,15%, una duration menor a los 15 meses y una volatilidad muy bajita de 5 meses. Desde que el fondo nació, todos los meses subió, no registra un solo mes de pérdida.
El posicionamiento de los activos que elegimos es estratégico, por eso tiene una mezcla de SER, de Linked y de Butler, 100% en activos líquidos. Y creemos que es oportuno eliminar algunos instrumentos que tenemos, como las LEDs. Cuando teníamos suscripciones en momentos de alta incertidumbre, nosotros incorporamos LEDs, hoy de vender LEDs y comprar SER y Butler, para apuntalar el crecimiento del fondo y pasar a crecer en torno del 3,5%, pasar a crecer en torno de un 4% mensual. De todos modos, sea con la tasa que sea, si miran el fondo contra la línea amarilla, seguimos ganando, que es la inflación, seguimos ganando la inflación. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles.